Bienvenidos todas y todos. Gracias por acompañarnos a nuestro octavo webinar Acciones del Poder Judicial ante la pandemia. Han pasado un par de meses desde que se decretó el estado de pandemia. El 19 de marzo, Justicia Juvenil Internacional México emitió un comunicado con una serie de recomendaciones de actuación ante las circunstancias para los sistemas de justicia penal de adolescentes. Entre las recomendaciones se encontraron el realizar revisiones de medidas cautelares privativas de la libertad y de las medidas sancionadoras de aquellos adolescentes. Organización, es sumamente importante conocer cómo han reaccionado los distintos países para continuar con la administración de justicia para los y las adolescentes. Los derechos de las personas adolescentes en conflicto con la ley penal deben de ser garantizados aún en medio de una pandemia, por lo que creemos que la información puede ser una herramienta que puede salvar vidas. En esta línea, les comparto que en colaboración con otras organizaciones e instituciones hemos elaborado una encuesta de recopilación de información sobre las acciones de los sistemas de justicia penal para adolescentes en América Latina, la cual estaremos difundiendo a la brevedad. Yo les animo a participar en este ejercicio. Los países se verán fortalecidos al conocer las buenas prácticas que en este momento se están implementando. El día de hoy nos acompañan panelistas que desde el Poder Judicial en sus países han podido tomar decisiones para seguir administrando la justicia. Nos acompaña el magistrado Álvaro Burgos de la Sala 3 Penal y encargado de la Comisión Penal Juvenil en Costa Rica, la jueza penal Marta Pascual, presidenta de la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados de la Juventud y Familia, y la doctora Patricia Borges, jueza letrada de primera instancia, capital de adolescentes de cuarto turno, y representante ante la Mesa de Intervención para la Ejecución de las Sanciones No Privativas de Libertad de UNICEF. Mi nombre es Saraí García, yo soy la Directora Nacional de Proyectos de Justicia Juvenil Internacional México y es un honor poder tener a los panelistas el día de hoy con nosotros y a las personas que nos acompañan, gracias a ellos y a sus instituciones. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en la sección del chat, las cuales serán contestadas en la segunda parte de este webinar. Comenzamos con la primera pregunta. Cada uno de nuestros panelistas tendrá 4 minutos para responderla. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son las acciones que tomaron los jueces especializados o competentes en sus países de justicia penal para adolescentes ante la pandemia? Y si pudieran platicarnos cuáles retos se presentaron al tomar estas acciones. El magistrado Álvaro Burgos, si por favor puede comenzar. Muchas gracias, Saray. Un placer de estar participando el día de hoy. Muchas gracias por invitarme, tanto a usted, a Juan Fumeiro desde Uruguay, y un saludo particular también para las demás panelistas en esta tarde, a doña Marta y a doña Patricia. Un abrazo cordial cibernético. Hay cosas que nunca serán iguales, ¿verdad? Un buen abrazo, un buen beso, un buen saludo, cara a cara, y personalmente es algo que, como dice la canción, ni se compra ni se vende y que nunca será igual, pero bueno, mientras tanto, reciban este caluroso cibernético abrazo desde Costa Rica, desde donde les hablo. Como bien dice Saray, yo soy magistrado de la Sala Tercera, que es la que se encarga de los asuntos penales, o ministro de corte, como se le denomina en algunos países. Tenemos 5 magistrados del área penal y uno de ellos, en este caso yo, es el encargado del área penal juvenil. Así que para mí un verdadero placer el compartir algún par de cosas de interés con respecto a lo que nos han planteado el día de hoy. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que a mí, que me gusta un poco el asunto de la música y el tocar guitarra como hobby también, como entretención y como terapia musical,
A veces cuando me preguntan, bueno, ¿y usted quién considera que es mejor músico? El que es un músico de partitura y puede leer perfectamente bien lo que la partitura dice y le sale la canción perfecta, o quien tiene la posibilidad de ser músico de oído y sin leer nada de notas musicales en un papel, sin embargo, cuando están en medio del feliz cumpleaños o el lugar en que se trate, coge un instrumento y entonces lo toca porque le sale de oído. Y entonces cuando uno le pregunta, bueno, ¿y quién es mejor músico? Uno de carrera con partitura o el otro de oído, yo tendría que decir que ambos son buenos y totalmente necesarios. Ahora, si ustedes lo que me dicen es, ¿cuál preferiría usted? Yo diría, bueno, yo preferiría al que haga las dos cosas, al que tanto pueda leer bien la partitura musical como el que es capaz de improvisar, en verdad, y no vaya a ser de que si no tiene la partitura a mano, se quede entonces la abuelita, la mamá, la esposa, la novia o el que sea, sin que le pueda cantar feliz cumpleaños, aunque tenga la guitarra ahí, que sí puede maravillosamente tocar si tiene la partitura. Bueno, esto mismo pasa en estos momentos con el asunto del COVID, a mi criterio, porque aunque no hemos tenido una partitura previa, porque nadie se podía imaginar que algo así iba a pasar, porque el que se lo imaginara, bueno, se puede imaginar el número del gordo de la navideña o ser un vidente de primera categoría, nadie se podía imaginar que íbamos a estar en estas circunstancias y pese a lo cual han salido muchos músicos de oído que han podido interpretar maravillosamente también al tenor de las necesidades actuales que se han presentado. Entonces, igualmente bueno uno como el otro. Ya posteriormente hablaremos un poco más del asunto, ¿verdad? Pero a mí quería dejar esta primera panorámica de impresión, porque por lo menos en Costa Rica, mi país, y estoy seguro que en muchos también ha sucedido algo similar, no teníamos nada y desde la nada hemos tenido que ir creando diferentes alternativas. Y sobre todo en el caso jurisdiccional, hemos tenido que ser creativos. Ojo, que ser creativo en este campo no implica el pisotear el orden jurídico y el principio de legalidad, ¿verdad? Porque aquí no se trata tampoco de irse a los extremos y entonces, ¿verdad? Padecer una especie de síndrome de Moisés con el pueblo egipcio y entonces liberar a todas las personas que están actualmente como medio eficaz de que ya no tengamos ningún problema del COVID en las prisiones. Claro, si no tenemos gente, entonces evidentemente no va a haber problemas de contagio. Pero el asunto no es tan fácil, el frío no está en las cobijas. Desde luego que hemos tenido que implementar una visión mucho más, digamos que técnica y sensible, en particular con el análisis del caso a caso de algunas personas que tal vez si no hubiera ocurrido el asunto del COVID, no se hubieran visto tal vez favorecidas con su libertad o con el cambio de algún tipo de medida, especialmente cuando se trata de medidas cautelares, ¿verdad? Entonces, sí que yo creo que los jueces hemos tenido que empezar a plantear la posibilidad, como siempre se requiere, yo creo que en materia penal juvenil en particular, siempre la prisión y la detención provisional cuando se trata de una medida cautelar debería ser la excepción de las excepciones, pero luego en la práctica a veces eso no necesariamente es atendido de la forma más clara, más eficiente, más oportuna en tratándose del interés superior de la persona menor de edad. Pero primero que todo, entonces, yo creo que esto nos ha sensibilizado, número uno, con una realidad que no teníamos anteriormente, que ha proveído que músicos que no eran de partitura, personas que aunque no tuvieran las reglas hechas, pudieran tener la creatividad de utilizar, eso sí, un oído afinado en términos del tono, del interés superior de la persona menor de edad, para poder dar respuesta entonces a las necesidades en concreto.
quiero también compartir con ustedes que hemos implementado un protocolo a nivel de audiencias orales que ha también facilitado el hecho de que las personas adultas, pero en este caso también menores de edad, en conflicto con la ley penal, puedan tener acceso a un debate o una audiencia sin necesidad de tener que trasladarse, tanto para proteger a las demás personas de alguien que viene de un centro penal como viceversa, ¿verdad? Para no exponer a las personas menores de edad que están sobre todo privadas de libertad en contacto con usuarios de otro tipo, con personas que pudieran incluso en el sistema penal contagiarles a ellos también, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil pensar siempre que son los privados de libertad, son ellos los que nos pueden contagiar. No, no, pero es que también ellos, en la medida en que los tengamos que trasladar a otros lugares y los pongamos en un lugar donde se pueden contaminar, también están en peligro, ¿verdad? Entonces esto funciona en dos vías. Entonces, lo primero es la sensibilidad, lo segundo la creatividad, lo tercero la implementación de asuntos en concreto, como la posibilidad de audiencias orales también, y claro, cuestiones muy básicas como el haber restringido también la visita en algunos casos, el contacto, mantener el espacio también para que no estén hacinadas las personas, con un número determinado de personas máximas por módulo, ¿verdad? Y las cuestiones higiénicas básicas, que son el lavado de las manos, el proveerles de los implementos básicos necesarios de alcohol, en gel, de toallas, de mascarillas, etcétera, que a veces uno piensa que por básicos ya todo el mundo lo tiene, y la realidad de los presupuestos a veces del sistema penitenciario hacen que eso sea un lujo casi inexistente para muchos casos, y que como generalmente pasa, porque la materia penal juvenil sigue siendo la cenicienta del derecho penal y el derecho en general, y a veces se nos olvida que son privadas de libertad personas iguales solo porque tienen menos años, no es que van a padecer lo mismo ni mucho menos, y entonces a veces siempre se les trata de invisibilizar. En fin, creo que ya me pasé los 4 minutos, pero sí quisiera dejar esto planteado en estos términos. Recapitulando, sensibilización, utilización de la creatividad a través de la necesidad que no estaba arreglada, y la implementación de cuestiones desde lo técnico hasta las cuestiones básicas también requeridas para el efecto. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Y para las personas que se acaban de conectar y justo nos están acompañando, repito la pregunta para las siguientes dos panelistas. ¿Cuáles son las acciones que tomaron los jueces especializados o aquellos jueces competentes en cuestión de justicia penal para adolescentes? Y si pudieran de alguna manera enfatizar como en los retos de las tomas de decisiones en cuanto a las acciones que han tomado. Y para esta parte, la jueza Marta Pascual, si pudiera comentarnos, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo, al igual que... ¿Se escucha? Sí. Sí. Yo, igual que mi colega Álvaro, quiero agradecer a los organizadores, a Saraí, que nos ha invitado representando a Justicia Juvenil Internacional de México, y a mi querido amigo Juan Fumeiro de Uruguay. Y retomando las palabras de lo que dijo mi colega Álvarez, decirles que hoy a la mañana, por esto que estoy en la Asociación Internacional, tuvimos otra reunión con colegas de países tan remotos como Japón, Albania y Canadá, y todos estamos con la misma problemática. ¿Qué hacer con los jóvenes que están privados de libertad? Bueno, a nosotros la pandemia en Argentina, quiero decirles que hoy es titular de los diarios que en la capital federal, yo trabajo en la provincia de Buenos Aires, justo pasando la capital, ha estallado el COVID en los centros de recepción de menores. Y decir que los chicos, como siempre, son revictimizados porque primero están sufriendo un doble encierro, porque están aislados en estos lugares, no reciben a sus familiares y están aislados de su familia. Y además, porque lo que ha pasado en la capital, que el COVID lo han traído adultos, los maestros o la gente del equipo técnico,
que no denunciaron algunas cuestiones que tendrían que haber tenido y cuando fueron testeados resultaron que teníamos el COVID. Bueno, pero como decías vos, Araí, bueno, ¿qué hicimos cuando nosotros recibimos el shock? En primer lugar, tomamos todos los casos y decidimos ver cuáles eran los problemas de salud que tenían los chicos, por los cuales estaban en una situación de mayor labilidad, y aquellos que estaban cercanos a adquirir algún beneficio de poder ir a su casa, de tener una libertad asistida, o poder ir con un elemento electrónico. Nosotros le llamamos pulsera, que acá en Argentina es muy difícil conseguir para los menores por el costo. Y bueno, y ahí a los problemas que ya sabíamos, encontramos jóvenes que habían tenido neumonía y que tenían sus pulmones de alguna forma afectados, asma, los chicos que ya sabíamos que tenían HIV, y un caso que nos sorprendió es un joven que le habían extraído el vaso. Y bueno, los defensores acá especializados lo que hicieron es, como nosotros dijimos, tiraron o diseminaron con pedidos de libertad en vez de analizar caso por caso. Y pensamos que este caso era uno de ellos. Y bueno, consultando con el médico de la asesoría pericial, y yo tengo en mi familia algunos médicos, una hija y mi único hermano, yo desconocía, y hubiera sido una doble situación del peligro, que, por ejemplo, el vaso es un órgano que ayuda contra los virus, o sea que este joven estaba en una situación doblemente por el COVID y por no tener el vaso, que es como un filtro, esa era la palabra que quería usar, para los virus y especialmente en este caso del COVID. Y bueno, y también aquellos jóvenes que estaban privados de libertad. Entonces, ¿qué hicimos? Como decía Álvaro, tuvimos que ser creativos, ver qué herramientas podíamos utilizar, y nosotros decidimos usar lo que llamamos detención domiciliaria o detenciones en su casa. ¿Y qué hicimos? Le pedimos a un familiar, lo que nosotros llamamos en nuestro código referente afectivo, un vecino, porque en algunos casos era imposible volverlos que vuelvan a ese lugar, porque la familia no era una familia contenedora, porque los padres estaban detenidos en algunos casos, o situaciones de enfermedad. En ese caso encontramos, y también un tema muy importante que tenemos en cuenta, es que esta medida de libertad o de arresto domiciliario no podía ser en un radio cercano a la víctima. Tuvimos en cuenta las víctimas. Entonces, esta medida de que no podían dejar la casa del referente que los dábamos sin permiso, les pedimos que tuvieran un celular para comunicarlos, porque en este momento no podíamos utilizar la policía ni el equipo interdisciplinario para controlarlos. Entonces, desde el juzgado se asignaron los diferentes jóvenes para que desde el juzgado los llamen para controlar esta medida, y a su vez los adultos tenían que comunicarnos si había un quebrantamiento de esta medida. Bueno, la verdad que los jóvenes, como siempre, respondieron muy bien. Solo tuvimos en varios casos, cerca de 20 medidas que revisamos, solo tuvimos 3 quebrantamientos. Uno, vamos a decir mal, que luego el chico lo recapturamos y hoy está de nuevo encerrado, y otros 2 que habían ido a visitar a su hijo a la noche, y otro que había ido a la farmacia. Y además decirles que en este caso lo que hicimos, esto como decía Álvaro, tratando de ver cómo podíamos conjugar esta medida, les hicimos saber a los adultos que iban a ser responsables de este compromiso, además de ellos. Y yo les dije que eran factibles de una sanción pecuniaria. En realidad, gente que sabemos que no, en general no tiene dinero, pero como acrecentar este compromiso para hacerlo. Y bueno, como ya les dije, las medidas fueron acatadas por los jóvenes, y otra cuestión es que aquellos que quedaron detenidos, les exigimos, nosotros en este caso es el Consejo Nacional, que tenga, a la familia le permitimos que tengan un celular para conectarse limitado. Hoy, desde la semana pasada, hoy pueden recibir alimentos y ropa de abrigo y cartas de sus familiares que antes estaban prohibidos,
porque como dije antes, yo creo que los jóvenes tienen un doble confinamiento, el de la pena que se le impuso del juzgado. Yo quiero decirles que yo soy juez de responsabilidad penal y además soy juez que superviso el encierro y además las medidas o que puedo dar algún permiso. Entonces creo que los jóvenes tienen una doble imposición, que es la que le impuso el juzgado y ahora por este COVID. ¿Por qué? Porque no tienen deporte, se le han suprimido los talleres y la mayor parte están en su celda e incluso ni pueden ver televisión, sumamente atemorizados por sus familias y por ellos mismos. Creo que ya estoy en el tiempo, ¿puedo seguir? Ya sí, está. Una disculpa. Pues lo que pudiera rescatar y lo que se me vino a la mente mientras la escuchaba es este concepto de la integralidad, ¿no? Como el decidir, aún con una perspectiva médica, sobre todo ahorita que estamos ante una pandemia, ¿no? Sí, las recomendaciones que hemos escuchado de distintas organizaciones, diferentes voces en el tema, guían el consejo hacia la revisión de las medidas, ¿no? Para proporcionar estas libertades anticipadas o analizar nuevamente las medidas cautelares, pero el incluir esta voz médica, pues en este momento es como crucial, ¿no? Y ahora sí, Patricia nos pudiera compartir qué acciones han tomado en su país. En Uruguay. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Bueno, un gran gusto, un honor para mí compartir esta instancia con destacados colegas. Agradezco muchísimo la invitación, estoy segura que será un rico intercambio, donde podremos acceder a la experiencia en la región, de alguna manera recolectar insumos, para atender mejor esta materia tan delicada por el protagonista, este sujeto en desarrollo, donde se acrecienta su vulnerabilidad por encontrarse sometido a un proceso penal, pero ahora con estas condiciones que pueden ver afectada su salud física, mental, emocional. Tengo que destacar que, según la información del instituto que se encuentra a cargo en el Uruguay, INISA, de los adolescentes sometidos a proceso penal, ningún caso se ha registrado entre ellos, tampoco entre los funcionarios. Eso es una muy buena noticia. Se tomaron medidas de precaución, por supuesto. Con respecto al primer planteo, y tratando de ser concreta por el tiempo, les comento que el 13 de marzo en el Uruguay se decretó por el Poder Ejecutivo el estado de emergencia nacional sanitaria. En ningún momento se dispuso una cuarentena obligatoria. Sí se exhortó, se suspendieron algunos espectáculos públicos, actividades públicas, la educación, etc. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano máximo dentro del Poder Judicial en el Uruguay y con su competencia nacional, dispuso dictó una serie de resoluciones que básicamente las resumiría de esta manera, para transmitirles mejor la respuesta. Primero se decretó una situación de feria judicial sanitaria o extraordinaria, donde se limitó la concurrencia del público a los juzgados, a los diferentes tribunales, y del funcionariado en general. Se dispusieron guardias. Con ello se suspendieron audiencias y trámites en general. De todas maneras, justamente con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos en toda circunstancia, se dispuso la posibilidad de habilitar días y horas inhábiles de oficio, o sea, instancia del tribunal o a petición de parte, y se hizo hincapié en una disposición que nosotros tenemos en el Código General del Proceso, el artículo 97, que es aquella que señala la posibilidad de habilitar para la realización de diligencias sin cuyo cumplimiento corra grave riesgo de frustración el ejercicio de algún derecho. Con esa posibilidad se trabajó, creo yo, con muy buenos resultados. Se mantuvo también el régimen habitual de turnos en las diferentes sedes, tanto para los jueces, los juzgados, los defensores públicos, bueno, actuarios y funcionarios en general, incluso en la semana de turismo.
La Corte también exigió un estricto control de vencimiento de plazos, lo que se hizo, luego se pidieron informes por parte de la Corte a los diferentes tribunales. En los casos en que se encontrara conclusa la causa, o sea, ya en estado de dictar sentencia definitiva, interlocutoria, previa a la habilitación de oficio que les mencionaba conforme ese artículo 97, dispuso la Corte que las actuaciones debían decidirse por el magistrado que estuvo a cargo del proceso y notificarse electrónicamente por el juzgado que estuviera de guardia. También se pidió informes por la Corte con posterioridad a ver cómo se había manejado esa situación. Finalmente se reiniciaron las actividades en forma paulatina, gradual, y el 15 de mayo cesó la feria judicial. De todas maneras sí se implementaron otro tipo de medidas de aquí en más. En cuanto a los retos, lo que les podría señalar, en principio en el Uruguay están vigentes algunas leyes que establecen la privación de libertad preceptiva para adolescentes, tanto cautelar como privación definitiva, para determinados delitos. Y también esas leyes han establecido la imposibilidad de sustituir esa privación de libertad por medidas no privativas, o de cesarlas en forma anticipada de acuerdo al proceso cumplido, al proceso socioeducativo. Incluso existe hoy en el Parlamento una ley de urgente consideración a estudio, donde esos plazos se propone extenderlos. Después tuvimos alguna otra dificultad con los recursos tecnológicos, porque bien, como decía Álvaro, no estábamos preparados para esto, y bueno, en definitiva, el Uruguay es un país con recursos escasos, y se ha hecho lo que se ha podido con la premura del caso, así que creo que en definitiva estos recursos no alcanzaron para la gran demanda a atender. Las salas para las audiencias en forma presencial en adolescentes son pequeñas, y además el adolescente, al comparecer con responsable, bueno, hay un lugar más ocupado en la sala para mantener las distancias. Suspendidas las actividades por el Poder Ejecutivo, como les había señalado, las salidas autorizadas de los adolescentes, ya sea por razones laborales, por estudio, por deportes, recreativas, se vieron afectadas. Y básicamente sería esa la respuesta. Si tuviera más tiempo les ampliaba un poquito más, pero no sé cómo estoy. Saray. ¿Puedes ampliar un poquitito más? Bien. Me gustaría informarles, comentarles, compartir con ustedes que la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el Uruguay, que regularmente monitorea los lugares de privación de libertad, también UNICEF, elevaron a la Suprema Corte durante este periodo diversos planteos que fueron puestos en conocimiento de los juzgados. La Corte nos transmitió a todos los tribunales. La Institución de Derechos Humanos mencionó la escasez de recursos. Creo que hay un micrófono. ¿Igual? Sí, ¿Sigo? Bien. Claro. Decía que la Institución de Derechos Humanos mencionó la escasez de recursos materiales y humanos y recomendó a los órganos jurisdiccionales adoptar medidas no privativas. Por parte de UNICEF, la Corte requirió información a los magistrados en la materia sobre los procesos en trámite, las medidas que se tomaron, incluso preguntando si había alguna situación para proponer. Y el Ministerio de Salud Pública solicitó a la Suprema Corte de Justicia también, lo que también nos comunicó a todos los juzgados, implementar medidas de teletrabajo, así que todo ello se tuvo presente por la Corte, haciéndolo circular y estando a las resoluciones que la propia Corte había adoptado. También se formó una comisión de trabajo interinstitucional para el control y seguimiento, a la que se le pudo acercar propuestas, y en definitiva de la práctica lo que ha surgido es que se ha tenido en cuenta toda esta situación al momento de solicitar medidas, ya sea en inicio de proceso, durante el trámite, y para, más allá de la previsión expresa de esta norma que nos impide disponer una no privativa, en ciertos casos para ciertos delitos y ciertas edades,
En definitiva, los operadores han trabajado mancomunadamente, creo yo, para hacer valer los derechos humanos en esta situación tan crítica. Creo que por ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues veo que en el Uruguay la colaboración institucional ha sido quizá un poquito más activa que en otros lugares en cuanto a estas tomas de decisión, ¿no? Precisamente este espacio es para conocer, estoy segura que algunos de los participantes de otros países, tanto jueces como a lo mejor magistrados y magistradas, quizá en esta toma de decisiones están encontrando esta falta de, no tanta libertad en estas tomas de decisiones, sobre todo para aquellos, por ejemplo, los tribunales que no son autónomos, ¿no? Y que dependen quizá de ciertas autoridades que no, pues, por obviedad de los distintos ámbitos, no son especializados en justicia penal para adolescentes y están todavía aún esperando ciertas instrucciones o ciertos permisos para actuar, ¿no? Entonces, pues felicidades al Uruguay que tantas instituciones han tenido una voz en cuanto a cómo reaccionar, ¿no? Y pues ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, el mismo orden de respuestas de los panelistas, comenzando con Álvaro. Y la pregunta es, ¿cuáles son entonces las recomendaciones para jueces y juezas especializados, magistrados y magistradas en la materia para los tiempos después de la pandemia? Esto pensando en quizá los aprendizajes o prácticas que, como lo mencionó Álvaro con la analogía inicial, muchas cuestiones han tenido que surgir de la espontaneidad y del acervo del conocimiento y la práctica que se tiene en cuestión de justicia para adolescentes. Pero entonces, de esas acciones en ese sentido, ¿cuáles entonces tendríamos que conservar y qué aprendizajes se pueden resaltar de este tiempo? Bueno, muchas gracias de nuevo. Primero que todo, yo quisiera resaltar de la analogía que hemos tomado desde el inicio. Efectivamente, si al principio usted no tenía la partitura y tuvo que tocar de oído, lo cierto es que a partir de este momento, lo importante sería también crear una partitura, tener una partitura, establecer un protocolo de acción que sea válido para este tipo de circunstancias, ¿verdad? Porque esto no va a quitarse en una semana y en un mes y no sabemos cuál es el alcance que va a durar. En Costa Rica, como ha pasado también, ahora que lo decía Patricia en Uruguay, y bueno, de alguna forma también Marta, en razón de Argentina, nosotros, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son 22 magistrados, hemos tenido que tomar decisiones al margen de los acontecimientos y establecer circulares por medio de las cuales se han podido implementar distintas cuestiones que tienen que ver con justicia, en donde se involucran también al mismo personal de la Corte y también poner reglas claras a quienes son los que están administrando justicia, ¿verdad? Porque en definitiva tenés que tener muy claro el panorama arreglado de qué es lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer para que los mismos administradores de justicia lo hagan de una forma adecuada y en definitiva las personas privadas de libertad, en este caso menores de edad, que son los recipientes de la Administración de Justicia Penal Juvenil, puedan entonces tener un ambiente oportuno y favorable acorde con los derechos humanos. Entonces, ahora sí que a partir de ahora se obliga al sistema de administración de justicia a tomar cartas en el asunto y el establecer protocolos específicos también para la materia penal juvenil. Y ojo, yo lo decía muy rápido, pero ahora lo quiero enfatizar en esta segunda parte. Porque a veces se invisibiliza en el sentido más puro del asunto a los niños, niñas, jóvenes que están privados de libertad. Y cuando se toman directrices por la Administración de Justicia y por el Poder Judicial del país que se trate, simplemente se hacen para la materia penal en general.
pero no se hacen específicamente para el área penal juvenil. En el caso de Costa Rica, tuvimos que hacer vehementemente circulares específicas y una aplicación de protocolos específicos que involucraran también a la materia penal juvenil, porque esto, como decía una canción de Alejandro Sanz, no es lo mismo ni es igual, ¿verdad? Entonces, lo que no podemos también es dejar que pase lo mismo de siempre, y es que se invisibilice a las personas menores de edad dentro del mare magnum que signifique simplemente el área penal. No, no, es que sí es cierto, tenemos que hacer algo que sea consensuado, un protocolo que sea aplicable y que no riña con los derechos humanos, pero tiene que hacerse también con ese tamiz, con esa sensibilidad, con esa especialidad que tiene que regir a la materia penal juvenil. Entonces, yo creo que esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque de ahora en adelante nuestro principal reto también es haber aprendido de esta circunstancia en la manera más enriquecedora del asunto, y es tratando de sensibilizar a quienes tradicionalmente no lo han estado y no lo están en muchos casos, sobre que la materia penal juvenil tiene que ser abordada en razón del principio de especialidad por medio de circulares y protocolos que sean creados específicamente para la materia. Muchas gracias, Saray. ¿Aló, me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Sí, y muy de acuerdo. Por ahí en un webinar anterior, alguien mencionaba que esta pandemia, esta crisis, de alguna manera evidenciaba ya ciertas debilidades que veníamos arrastrando en el sistema. Y creo que la especialización es una de ellas. Quizá no tanto, bueno, desconozco a profundidad en lugares fuera de México, pero no quizá directamente a la preparación de los que operan el sistema, sino también en estas cuestiones de política pública, la no separación completa de un sistema penal de adultos al sistema de justicia para adolescentes. Y concuerdo totalmente, ¿no? Y a lo mejor esperamos que de esta crisis podamos conservar principalmente eso, la distinción de estas dos materias, aún en el ejercicio de todo el aparato de justicia. Una cosa que tal vez Saray le iba a agregar, que me parece también importante, y es que el Poder Judicial no es un gueto, ni debe serlo. No es un mundo aparte, sino que tenemos interacción con ONGs, con instituciones de diversa índole, desde el Poder Ejecutivo, que en nuestros países velan por la niñez y la adolescencia. Entonces hay que hacer una buena articulación también, no tomar decisiones aisladas, sino que en el caso de Costa Rica ha sido muy productivo el Consejo de Niñez y Adolescencia, donde el Poder Judicial también participa, pero hay como 40 instituciones, y donde hemos hecho también un collage ahí de buenas prácticas y una retroalimentación que todavía está en marcha para establecer entonces al futuro los seguimientos respectivos que den como fruto una mejor implementación, no solo de lo que hacemos nosotros, no desde solo el Poder Judicial, sino viendo esto no solo como el árbol, sino también como el bosque. Para que funcione realmente a nivel institucional, tiene que de una u otra forma también hacerse más interdisciplinario y más eficiente en ese nivel. Gracias, Marta. Ahora me gustaría dar la palabra a la jueza Marta Pascual, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué cuestiones debemos de conservar? ¿Qué aprendizajes, consejo para otros jueces y magistrados después de la pandemia? Bueno, a mí me gusta decir que lo bueno de todo esto y de la tecnología es que podemos intercambiar prácticas, y como dijo recién Álvaro, el Poder Judicial en muchos casos está un poco retrógrado o encerrado, como decimos, en la torre de cristal, tomando decisiones, y la necesidad es trabajar multidisciplinariamente y con otras áreas. Es muy común que llegue un joven al juzgado y ya intervino el equipo cuando estuvo en la escuela, cuando tomaron alguna medida en la comunidad,
intervinieron varios equipos, pero bueno, el joven sigue estando en esta misma situación y preguntado por las mismas cuestiones. Pero como acá tenemos que ver qué cosas podemos encontrar positivas, yo creo que un tema es que a todos nos hizo expertos o nos hizo hacer cursos express o intensivos de tecnología. Y hoy todos hablamos de Zoom, Jitsi y todas las cuestiones que antes la teníamos, y además tenemos nuestros juzgados acá en la computadora, todo el día los estamos manejando a remoto. Pero también nos hizo ver la necesidad de, a través de la computadora, hablar con los equipos multidisciplinarios, como decía antes, por las cuestiones de salud o porque siempre hubo generalmente otras intervenciones con un psicólogo, un asistente social, para saber qué está pasando, cuál es el mejor lugar para derivar a este joven, porque no sea sacarlo, como decimos en Argentina, de Guatemala y meterlo en Guatepeor, en un lugar donde no están las condiciones. Y también ver los obstáculos que también hemos tenido. En la Argentina, como decía Álvaro, tenemos una especialidad en el fuero con fiscales y defensores especializados y jueces de garantía y de juicio, pero después de esta especialización nos olvidamos de la ley de ejecución penal. ¿Y qué pasa? En la ley de ejecución penal, mis colegas, en vez de ir a los instrumentos internacionales donde nos hablan de la pena privativa de libertad como última ratio, de las medidas socioeducativas, de las alternas, van a la ley de ejecución de adultos, donde se han hecho una sucesión de parches y lleva a que hay muchos jóvenes que se le aplica el mismo sistema de adultos y aunque han cumplido una parte muy importante de la condena, no se les da ningún beneficio. Así que yo cuando me constituyo en tribunal, por más que los colegas son amigos, siempre pierdo 2-1, porque van a la ley de ejecución penal y no van a los instrumentos internacionales cuando hay que otorgarle algún beneficio. Voy a cerrar con las cosas buenas, pero en los pocos minutos que me queda quiero decir que acá la sociedad argentina se estuvo muy enojada. Un tema muy importante es cómo toman los medios de prensa estas medidas y además también la comunidad. Esto fue reflejado por los medios de prensa como que volvimos a aplicar los juzgados de menores las puertas giratorias para dejar salir, y además se buscaron algún caso, se tomaron los casos de adultos para referenciarse, y acá hubo, y muchos, creo que en Uruguay también lo conocen, los llamados cacerolazos. La gente salió a sus balcones, a sus casas con las cacerolas o con otros utensilios con un ruido ensordecedor, pidiéndonos a los jueces que no demos ningún beneficio. Y eso lleva a que muchos colegas también, y además en un caso de un juez de la Cámara de Casación que pidió inmediatamente, desde el Poder Legislativo salieron a pedirle juicio político o algún tipo de sanción. Pero bueno, como esto pasa mucho en las comunidades y a veces hay que saber comunicar las decisiones que tomamos. Pero creo que han sido muchas las cuestiones positivas y yo un poco lo dije. Los jóvenes que recibieron un beneficio bien explicado, con un adulto responsable y seguido en su seguimiento, no es que abrimos la puerta del lugar donde estábamos y los dejamos, han todos cumplido. Y además, yo quiero decir en esto, como que estamos intercambiando buenas prácticas, que a mí las prácticas restaurativas me dan un resultado muy bueno. Yo en este lugar, para chicos privados de libertad, establecimos un círculo restaurativo buscando, porque no teníamos recursos, 2 mediadores del sistema nacional, algo de la que nosotros le llamamos municipalidad, pedimos a los abogados y así establecimos un círculo restaurativo bueno, como una práctica. No voy a explicar ahora cómo es el círculo y está a disposición para que quiera, porque estamos en un proyecto de investigación con el auspicio de la universidad que nos da buenos restaurativos. Y además, también los jueces, como decía Álvaro, tenemos que salir a la comunidad y ver qué es lo que está pasando. Yo me ponía de muy mal humor cuando vienen los jóvenes que están privados de libertad y me traen esas artesanías hechas con palitos de helado o esas cosas que no sirven para nada, que le ha llevado horas. Los chicos vienen con una alegría y yo me quiero matar,
porque digo, cuando le dé una medida alternativa o puede salir a trabajar, ¿qué va a ir a hacer con estos palitos de helado? Pero bueno, nosotros estamos trabajando en un lugar muy pobre, creo que es uno de los lugares más pobres, con un proyecto pidiendo a las empresas que nos ayuden, y hoy esos jóvenes dejaron de repartir pizza, dejaron de estar con un carrito buscando cartones o latas, y hoy están trabajando en programación, marketing digital, soporte técnico, animación de videos, me los anoté para no olvidarme, y manejos de nubes. Y esos jóvenes que cuando recuperaron la libertad nos hablaban con la cabeza gacha y que no podían comunicarse, hoy, a partir del conocimiento, de esta oportunidad y con estas herramientas, están con buenos trabajos, y más ahora están todos trabajando y con trabajos que permiten esto que nos tenemos la manda constitucional, que es, yo no digo rehabilitarlos porque muchas veces no los habilitamos, es la habilitación social para que puedan ser ciudadanos, y también estamos cumpliendo el rol de nuestra comunidad de darles seguridad y de garantizar que no van a continuar quitándonos los bienes u otras cosas porque no tenían una oportunidad. Gracias. Gracias, Marta. Y antes de pasar la palabra a la doctora Patricia, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en la parte del chat. Algo que me gustaría rescatar de lo que se acaba de mencionar es esta cuestión de las actividades que realmente no son socioeducativas, que pudieran de alguna manera desarrollar, no sé, hasta motricidad en la persona adolescente, ¿no? Pero que realmente en el exterior, pues le crean, no le da una ventaja para quizá continuar con estudios o tener alguna especie de actividad laboral. Doctora Patricia, extiendo la palabra a usted. ¿O no la escuchamos aún? A ver, ¿ahora? ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, en cuanto a este segundo planteo, yo voy a tomar gran parte de la resolución de la Corte cuando se reiniciaron las actividades y cesó la feria judicial, que es lo que la Suprema Corte ha dispuesto. Bueno, como sabemos todos y ya se ha mencionado, la medida privativa de libertad es el último recurso y debe disponerse por el menor lapso posible, así que en perjuicio de esto tenemos estas leyes vigentes que yo les mencionaba con anterioridad, que esto va un poco en contra, pero los principios de oportunidad y prescindencia de la acción están vigentes, o sea que no obstante el sistema acusatorio me parece una herramienta importante para tener en cuenta. La Corte ha sugerido celebrar audiencias a contrahorario, un poco para mantener distancias, evitar aglomeraciones, superposiciones, el contacto físico, utilizar espacios físicos más amplios, bueno, buscar alternativas de salas más amplias, organizar la agenda de forma escalonada, utilizar salas que los citados, los convocados puedan ingresar por diferentes lugares, que se cuide la puntualidad de ese ingreso al edificio y posteriormente a las salas de audiencia, para evitar justamente aglomeraciones. Y también, más allá de necesitar de la tecnología, de estos recursos, por supuesto, en la medida de las posibilidades, realizar audiencias por videoconferencia. En este aspecto me resulta muy importante destacar que la defensa debe tener un contacto fluido, permanente y garantizado con el adolescente. Por ello a la defensa hay que facilitarle los medios disponibles, ya sea por videoconferencia o por teléfono, y en principio el contacto presencial entre la defensa y el adolescente surgiría como prioritario, pero bueno, podría buscarse esas alternativas. En el caso de celebrarse una audiencia que podríamos llamar semipresencial, bueno, el adolescente y su defensa deberían estar en un lugar adecuado, contar con esa conectividad, y nunca debe ser un local policial. Esto está expresamente previsto incluso en la resolución de la Suprema Corte. Bueno, todo ello tiene que estar garantizado por el juez, y el adolescente particularmente tiene que lograr la comprensión
de todo lo que está ocurriendo. Después, con respecto a las visitas periódicas a los centros de privación de libertad por parte de los jueces, de los defensores, no deben dejar de cumplirse. Podría acudirse a esos medios remotos disponibles o hacerlo de manera presencial con los protocolos de seguridad e higiene establecidos, que están establecidos en todos los ámbitos y particularmente en el Poder Judicial también y en INISA también, ¿verdad? Yo quisiera aprovechar los últimos minutos para mencionar algo que todos sabemos, pero un poquito recogiendo el planteo de Álvaro y de Marta. Bueno, por suerte Marta acá, cacerolazos, no, en Uruguay no los hemos escuchado, por lo menos por estos temas no, y sí se aplaude siempre, todos los días a los médicos, eso es cierto. La prensa tampoco, digo, si bien con anterioridad sí, de repente se terminaba estigmatizando a algún adolescente, o por algún caso grave que surgía con la participación de un adolescente, bueno, entonces parecía que los adolescentes eran los responsables de toda la inseguridad en este país, cosa que está bien lejos de eso. Los números hablan por sí mismos, y quienes trabajamos en esto lo sabemos. Sin perjuicio de eso, en este periodo de pandemia, la verdad que la prensa en el Uruguay, con respecto a las resoluciones de los jueces, ha sido muy respetuosa, eso también lo tengo que destacar. Pero decía que es importante considerar estas aristas. Los privados de libertad, como dije al comienzo, ven acrecentada su vulnerabilidad, teniendo presente que los espacios reducidos donde se encuentran a veces no logran evitar el hacinamiento, por más que hay esfuerzo de las autoridades a cargo, pero no siempre es fácil. Muchos de los adolescentes, como ustedes también lo mencionaron, compañeros, cuentan con enfermedades previas, sufren crisis sanitarias, emocionales, mentales, propias de la privación. Se exige en esa situación una mayor atención médica, psiquiátrica y psicológica. Los que estamos libres y los que quizás no tenemos otras enfermedades, estamos padeciendo igual todo este distanciamiento, todas estas limitaciones en el ejercicio de los derechos. Vean también, como creo que lo señalaron, en definitiva se restringen las visitas de estos familiares, de estos afectos. En particular en el Uruguay, los centros de privación de libertad están concentrados en la capital del Uruguay, en Montevideo, y algunos en Canelones, que es el departamento más cercano, pero después contamos con 17 departamentos más, y en esos casos los adolescentes son enviados acá, a la capital, o a Canelones. Hay una sola excepción en el departamento de La Valleja, también muy, muy cercana, con un número muy reducido, entonces sufren un desarraigo muy grande, porque se alejan de su medio, pero además las visitas son aún más complicadas para poder contar con ellas. También para los privados de libertad en general, sin dejar de considerar el sujeto especial que nos convoca a nosotros en esta materia, tienen siempre más limitaciones para mantener una higiene adecuada. Y bueno, y en general todas las actividades están limitadas, educativas, sociales, deportivas, y ello afecta el normal desarrollo de su personalidad. Así que me parece que son todos temas para tener presente. Y bueno, no sé si va a haber una despedida, pero por ahí estaría mi intervención en cuanto al segundo planteamiento, esperando después si hay alguna pregunta para hacer, ¿verdad? Claro que sí, tenemos un par de preguntas. No queda mucho tiempo, pero igual podemos tomar unos 5 minutitos más. La primera, y me gustaría que fuera una respuesta, quien quiera contestar por pregunta. La primera pregunta es para los adolescentes que se encuentran en proceso bajo una medida no privativa de la libertad. ¿Qué está sucediendo con estos casos? ¿Están suspendidos o qué sucedió con ellos? ¿Se escucha? Sí, ya todos los micrófonos están abiertos. Bien, acá en Uruguay, si bien se tomaron las medidas de prevención que yo les comentaba, de repente hubo algún sector que estuvo en observación, nosotros tuvimos un médico psiquiatra que trabajaba en el Hospital Vilar de Bod,
contrajo la enfermedad y justo cumplía algunas horas en el INISA, en este instituto, y bueno, se tomaron precauciones de cuarentena y aislamiento. Como les dije, en conclusión, ni los funcionarios ni los adolescentes han registrado estos casos de COVID. Bueno, pero obviamente que eso menguó un poco el servicio y los programas de medidas no privativas, porque bueno, ya el traslado, lo que es el acercamiento a los diferentes domicilios o las diferentes entrevistas, bueno, se ven un poquito limitadas. Pero no se dejó de trabajar con ellos, y de hecho no, es excepcional, no conozco. Nosotros en nuestro país tenemos 4 juzgados en todo el país especializados en adolescentes. En Montevideo, en el resto del país, en los otros 18 departamentos no existe especialización en materia de adolescentes, pero creo que en general las medidas se han podido cumplir. Okay. No sé si alguien quisiera agregar. Bueno, no, perdón, Marta, ¿usted quería decir algo? Porque si no, No. Yo coincidir con Patricia en que seguimos controlándolos y en general, un poco quiero decir, para mi sorpresa, los adolescentes están respetando las pautas muy bien. Y otra cuestión que ha llamado la atención es que durante todo este tiempo de pandemia, yo creo que por los cuidados y esto, los robos, los pequeños robos o los delitos bajaron casi al 1%. Es decir, que están todos en sus casas cuidándose y bueno, y en el caso de los jóvenes que están con alguna medida o en los centros abiertos, yo olvidé decir que hay algunos chicos que lo que hicimos los trasladamos a lo que nosotros llamamos granjas, que tienen un compromiso con la droga por ser espacios más abiertos y en el interior, y que pueden tener ¿no? ese aislamiento de la celda. Nada más. No, yo nada más quería decir también, será que en Costa Rica, por supuesto que hay un seguimiento al tipo de medidas cautelares y sanciones privativas de libertad, digamos que la carga de la prueba acerca del posible cumplimiento tendría que estar en manos del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, en la medida en que no se haya demostrado de que se ha incumplido, en una audiencia previa para la verificación de que haya un incumplimiento y que ese incumplimiento fuera injustificado, ¿verdad? Porque una persona pudo haber pero precisamente por haber estado en unas circunstancias que le impedían que lo cumpliera, se tiene y se ha continuado entonces trabajando igual. Es decir, nunca hubo ni se pensó en simplemente interrumpir, cesar o suspender las medidas no privativas de libertad que existían, sino que se ha dado un buen ejercicio del cumplimiento hasta el momento. Y en todo caso, reitero, si se demostrara o se intentara demostrar, le correspondería la carga de la prueba más bien al órgano acusador y no a la persona estar demostrando que le está cumpliendo o ella está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, ahí sería más bien el órgano acusador el que tendría que tratar de probar, si es que lo puede hacer, que hubo algún incumplimiento después de una audiencia previamente establecida para esos efectos. Y en caso de, a mí me surge la duda, en caso de que se compruebe un incumplimiento no justificado, se lleva a cabo una audiencia virtual, para esa se tiene que trasladar la persona adolescente a alguna parte, o qué es lo que estás haciendo respecto a eso? Bueno, no, eso funciona exactamente igual que antes del COVID, ¿verdad? Bueno, es decir, si hay una situación en la cual se pretende probar que existe un incumplimiento, hay que tener una audiencia. Si esa audiencia ahora, por los medios electrónicos, se puede hacer virtualizada, entonces mejor. Pero no se puede declarar entonces el incumplimiento, que generalmente deriva en una medida más gravosa para la persona que antes no estaba sujeta a una privación de libertad y que eventualmente podría devenir incluso en una privativa de libertad. Pero
En fin, eso funciona exactamente igual que antes del COVID y con posterioridad al COVID igual. Lo interesante aquí es que el COVID no hizo cesar las medidas no privativas de libertad, sino que se han mantenido entonces en cumplimiento tradicional, y si se detectara algún incumplimiento, entonces sería por medio de que el órgano acusador tuviera que tratar de probarlas. Muy bien. La última pregunta es si en sus respectivos países, debido a que hubo revisiones y a lo mejor algunas liberaciones anticipadas, si se tiene este sentido de inseguridad, uno, y la pregunta que le sigue es si hay cierta presión social para quizá en un futuro dar más privación de libertad. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Yo un poco reiterar lo que ya había adelantado. En realidad nosotros tenemos esas normas que imponen un mínimo de 12 meses de privación de libertad para ciertos delitos, entre ellos las rapiñas, que bien sabemos todos que las rapiñas tienen un desarrollo de violencia relativo en cada uno de los casos. Y en el Parlamento, como les decía, está en estudio otra ley de urgente consideración, donde eso se está proyectando aumentar a 2 años, y se está proyectando también extender la privación de libertad cautelar. En cuanto a la inseguridad, en nuestro país, hoy contamos con un bajo número de adolescentes sometidos a proceso penal en comparación a años anteriores, ha venido disminuyendo, y lo que sí creo es que la sociedad no está bien informada, a veces por manipulación de la información que se le vierte. Por eso creo que hay que trabajar más para evidenciarlo, sobre todo los que estamos en el meollo de la cuestión, ¿no? En el campo, como digo yo. Eso es lo que por lo menos puedo opinar desde el Uruguay. Okay. Marta, yo sé que nos compartiste un poco acerca de estos. Sí, no, en la Argentina, como dije antes, durante la pandemia los delitos bajaron, pero ostensiblemente al 1%, y bueno, ¿qué va a pasar ahora? No sabemos cómo va a reaccionar. Yo no soy muy positiva o muy optimista, porque esto que dije antes, los jóvenes no están capacitados, han bajado los puestos de trabajo en Argentina muchísimo, entonces le va a reducir. Y si bien la pobreza no tiene relación con el delito, sabemos que los jóvenes de estos lugares tan pobres muchas veces son tentados, y también el consumo de droga o poder obtener dinero es muy difícil. Y bueno, y hablando con quienes están hoy en contacto con los jóvenes, sobre todo ayer que estuve hablando con un sacerdote que tiene un centro, me decía que no ha aumentado, que están empezando a ver algunos delitos, pero que sí ha aumentado muchísimo el hambre, porque nosotros estamos en este momento en una fase de aislamiento, recién estamos llegando a la curva. Entonces acá, que hay mucha gente que trabaja en el empleo informal, tanto hombres como mujeres, están sin trabajo, así que hay hogares que hace 60 días que, salvo, así bien hay una ayuda importante de parte del gobierno, no estaban trabajando. Y bueno, y creo que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Coincido con Patricia en que los jóvenes es un porcentaje ínfimo, o sea, un porcentaje muy bajo comparado con los adultos, pero sí que la prensa los victimiza, porque cuando hay un hecho cometido por un joven, es la tapa, y la prensa amarilla le gusta mucho. Pero bueno, esto siempre ha sido así, y lo que queda es trabajar. Creo que también lo decía un poco Álvarez, ser creativos, animarnos, confiar, seguir, y los jóvenes, cuando uno le da una buena alternativa, lo toman, porque a nadie le gusta estar privado de libertad delinquiendo, pero siempre lo que quieren, como yo les digo, cuando me dicen, vos siempre estás con estos temas, yo les digo que esto no es una enfermedad, nadie nace delincuente juvenil. Por distintas circunstancias entra en esto, y todos los jóvenes sueñan con tener una familia y un trabajo. Lo que pasa que, bueno, cuando salen y recuperan su libertad, por más que trabaje, como yo les digo, está afuera esperándole la droga y su grupo,
que lo va, muchas veces le pide volver a lo que estaban haciendo antes. Pero yo confío plenamente en esto, y el comportamiento en general de los privados de libertad o de los jóvenes que estuvieron en el juzgado a mi cargo, sea por pequeñas cuestiones o por cuestiones serias. Cuando hablo de privados de libertad, en general tenemos por homicidios, secuestros, estos hechos graves, no me han defraudado. Pues muchas gracias. Hemos llegado Quiero ya. saludar porque yo ya había arreglado que que tengo que participar en otra reunión. Correcto, hemos llegado ya al final. Ha sido un gran gusto y quedo a disposición, sobre todo de los colegas y de la gente, si quiere mandar alguna pregunta, pero tengo que participar en otra reunión. Adelante, Marta. Y por los que todavía no se desconectan, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, nuestro webinar semanal. Gracias a los panelistas y estén pendientes sobre futuros webinars. En sus correos les llegará la publicidad. Y les recuerdo que estaremos enviando estas encuestas para conocer las acciones que han tenido los diferentes sistemas de justicia penal para adolescentes en otros países. Muchas gracias y espero que tengan buen día. Un placer. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias y a las órdenes. Han quedado Chao, muchas preguntas Patricia. sin responder, así que bueno, espero una próxima reunión. Chau, chau. Chao, un placer. Saludos también. Gracias.